No hay ¿Qué? problema. ¿Qué pasó? Muy bien. Vamos entonces en esta primera sesión de revisión de nuestro curso a trabajar de la siguiente manera. Lo primero es hacer una revisión conceptual eh, basado en las tres preguntas que teníamos para el ejercicio que hicieron primero individualmente y luego de forma colectiva. Recordemos las preguntas. La primera es, ¿cuál es su concepción sobre el concepto de currículo? La segunda es, ¿en qué categoría se inscribe dicha concepción? Y la tercera es, ¿qué implicaciones o relaciones encuentra entre la concepción del currículo que ha adoptado el grupo respecto de las prácticas de aula que se dan por parte de los integrantes del equipo? Para la primera y segunda pregunta, vamos a recurrir a un ejercicio en línea a través de la herramienta Mentimeter. Les voy a copiar, voy a dejar de compartir un momentico este código para que ustedes puedan entrar. Se los voy a compartir en el chat. Y este es el código que deben utilizar. Por favor, tomen nota del código. 59149108. ¿Sí? Entonces, voy a dejar de compartir un momentico. Voy a compartir el enlace. Se los dejo en el chat. Y el código lo están viendo ahí. Ya Juan Salinas lo escribió. Entonces los invito a que entren a esa página. Ahora yo voy a compartir la página de Mentimeter. Listo, ahí deben estar viendo mi página ya de Mentimeter. La voy a poner en modo presentación y ustedes ya pueden entrar. Entonces la primera pregunta que les hace es ¿cuál es su concepción sobre el concepto currículo? ¿Pudieron ingresar? Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo, doctor, vamos. ¿Cómo estás? Alfredo? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, gracias.
Bien, van 5 de 12. Siete de 12, faltan 5. Ocho, 9, diez. Bueno, voy a pedirles que dejamos allí, pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice así: ¿en qué categoría se inscribe su concepción sobre el concepto de currículo? Doce. Falta una persona. Bien, dejamos allí, si les parece, para que retomemos la discusión. Miremos algo que aparece acá y que trataríamos de confrontar y explicar. Como grupo nos dice lo siguiente esta respuesta: el 58% tienen su concepción como currículo como una realidad interactiva, pero el 42% nos dice como planificación. Si nosotros nos devolvemos a la nube de palabras y miramos cuál es la concepción sobre el concepto de currículo para las 11 personas que escribieron acá, realmente lo que más aparece es como planificación. Es plan, planificación, plan, selección de conocimiento, camino, organización técnica. O sea, no aparece muy fuertemente el concepto de interactividad más que esta palabra que aparece aquí, como realidad interactiva. Por eso entonces, la pregunta o las dos preguntas de cómo concebían el
currículo o el concepto de currículo y cuál es la importancia de tener claridad sobre este concepto en su trabajo como docentes. Voy a dejar de compartir esta nube y vamos a volver a nuestra presentación. Entonces, volvamos a nuestras preguntas y aquí les voy a dar a ustedes la palabra, ¿sí? Y aquí voy a pedirles que trabajemos como grupo. O sea, que alguien que quiera contarnos el ejercicio reflexivo que hizo el grupo, ¿sí? Nos cuente, primero se presente, nos diga a qué grupo representa, quiénes son los integrantes del grupo y cómo fue este ejercicio de revisión de la concepción, de la categoría y de las implicaciones de tomar esa definición. Entonces, adelante, ¿quién quiere contarnos cómo fue ese ejercicio de revisión? Profe, si quiere el grupo 1, Sí, adelante. Si ¿sí? quieres compartir, puedes compartir. Si quieres mostrar algo. Dejo de compartir y compartes. Listo, perfecto. Bueno, adelante. Un segundo. No, creo que me perdí. ¿Lo encontraste o te lo saco por acá? ¿De Permíteme. dónde quieres? Yo creo que ya lo tengo. ¿Lo están viendo? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, mi grupo es el grupo 1 y el grupo 1 estamos conformados por 4 personas: Bárbara Garzón, Edgar Barrera, Juan Salinas y Ana Rodríguez. Este fue el compendio, pues lo que obtuvimos después de una discusión bastante interesante, en donde hablamos de diferentes puntos de vista, diferentes experiencias que teníamos cada uno en su trabajo. Y entonces, pues les voy a leer el significado del concepto para nosotros. Entonces dice así: una frase muy descriptiva del concepto de currículum que presenta María Casares es cuando dice: el currículum es una forma de entender la educación, dado que en él confluyen e interactúan diferentes actores de la sociedad como profesores, estudiantes, instituciones y la cultura en general. De esta forma, el currículum representa, ofrece y describe una realidad interactiva que nos involucra a todos y a cada uno de ellos y permite una comunicación bidireccional de tipo verbal y no verbal con lenguajes explícitos e implícitos. Esto está catalogado en los documentos que leímos como un currículo formal, real y oculto, dándole la oportunidad a los estudiantes y profesores que puedan tener experiencias que les generen significado y motivación en sus acciones y relaciones. También es importante evaluar con frecuencia los posibles cambios del currículum, del currículum para tener en cuenta a los diferentes actores con sus reflexiones, su contexto social, ambiental, su cultura, etcétera, propiciando que el currículo sea flexible y dinámico. El currículo debe responder por las necesidades generales y particulares de la sociedad. Debe ser el responsable y, por ende, rendir cuentas del tipo de sociedad que forma o desarrolla. No es suficiente diseñar un buen contenido o planificar una buena secuencia didáctica dentro de un currículum. Debe haber diferentes aspectos fundamentales para la formación y estructuración de ciudadanos que, antes que ser profesionales, sean unos seres humanos dignos, íntegros, éticos y útiles para la sociedad. Ese fue como pues la discusión y a donde llegamos finalmente en consenso. Okay. Pero yo les hago una pregunta. Ese concepto lo adoptan ustedes después de leer. Pero si yo les hubiera hecho la pregunta, ¿qué significa para ustedes currículo? ¿Sí? Antes de leer, ¿qué hubieran dicho que es el currículo?
Seguramente, seguramente no le hubiéramos dicho nada, hubiéramos salido con una cosa totalmente efímera. Una de las conclusiones, y más adelante creo que está escrito, quedó plasmado, es que las lecturas nos dieron claridad sobre el concepto. Cada uno, cuando estuvimos hablando, haciendo la discusión, teníamos una idea diferente y no habíamos llegado a entender ni siquiera cuáles eran esas partes o esos componentes de un currículum y hacia dónde debería estar. De hecho, de lo que estábamos hablando allí, al final de esta primera pregunta, es que pues llegamos a la conclusión o a entender, más que a la conclusión, a entender con esas lecturas, que el problema de la sociedad, por eso se habla allí de sociedad y de personas útiles a la sociedad, el problema de la sociedad es en el currículum. El problema no está realmente en la educación o en el profesor, es todo el conjunto, todo lo que hace que pues lo que estemos haciendo para nuestra idea, pues las cosas están mal en general, la sociedad está mal, pero esa sociedad está mal porque obedece a algo que estamos haciendo mal. Y caímos en la cuenta que el problema está es en el diseño curricular. Los currículos son los que están mal diseñados porque nos quedamos en esas primeras etapas del contenido y de la planificación y no hemos ido a entender, a conectar con la realidad, que es, bueno, de hecho teníamos en las respuestas a esta pregunta individual, en general del trabajo, perdón. Uno de nuestras compañeras comentaba que se sentía amarrada por el currículo, que quería hacer más cosas, pero que estaba amarrada porque no podía hacer más. Su institución le exigía y eso era motivo de que sigue trabajando o no sigue trabajando. ¿Sí? Y ella no está de acuerdo en lo que está pasando, quisiera hacer modificaciones, quisiera liberarse un poco de eso, pero no lo puede hacer porque eso es mandatorio, punto. ¿Sí? Cuando vimos y analizamos que hay un currículum que es, ¿cómo se llama el tercero? El oculto. Currículum, si están algunos de mis compañeros. Como realidad interactiva. Eso, realidad interactiva. Cuando entendemos ese currículum, pues coincidencialmente los cuatro hemos estado haciendo esquemas de eso sin saberlo y lo colocamos, quedó escrito. Para no decir que es que lo estamos haciendo porque somos unos tenaces. No, lo estamos haciendo sin saber, intuitivamente. Hablamos con nuestros alumnos, hablamos con nuestros profesores, compañeros, hablamos con las directivas, pero de una manera empírica y de una manera pues espontánea, sin saber. Con las lecturas nos dimos cuenta que ese es el camino, que por allí es donde podríamos influir y cambiar muchas cosas de las que están pasando. Nos enfrentamos con una realidad también fuerte y es la que le acabo de comentar. Esas instituciones donde hay un currículum estable desde hace muchísimo tiempo, inamovible, esa es la única bandera que hay y no se puede hacer cuando entendimos pues que el currículum tiene que ser flexible, dinámico y conversadito, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias. Okay. Bien, ¿vemos otro grupo, por favor? Listo. Si quieres, dejas de compartir. Perfecto. ¿Alguien más que nos quiera contar cómo fue el ejercicio? Sí, adelante, Betty. Bueno, nuestro grupo está es el grupo 3. Estamos conformados por Erika Fonseca, Ricardo Pérez, Marix Alejandra Posada y mi persona. Digamos que cuando hicimos la discusión sobre el significado de currículo, cuando miramos cómo inscribir esa definición en una concepción y ya después mirándolo frente, digamos, a la práctica de nosotros, entonces, digamos que, pues siento que en mi grupo, que todos son dos profesores de instituciones educativas, tenía pues bastante claridad del currículum y muy desde la planificación, digámoslo así. En mi caso era diferente porque yo trabajo en una empresa en un área de capacitación, entonces normalmente uno en las empresas, pues ese concepto, al contrario de ser efímero, es más bien práctico. ¿Sí? El currículum es lo que tú diseñas para lograr una competencia específica en las personas. Pero digamos que en nuestra definición llegamos a la conclusión que en este concepto convergen dos grandes caminos que hacen que
el proceso de enseñanza y aprendizaje se modifiquen y se reconstruyan pues entre sí constantemente. Que el primero de ellos es el contexto sociocultural, ¿cierto? En el que se implementa el currículo. Y el segundo son los intereses, las necesidades y las capacidades pues de cada uno de los participantes. Llámese participantes la institución, los estudiantes y los maestros. Y también lo vimos, y esto digamos que se enriquece con las lecturas, porque considero que nos pasó en nuestro grupo algo muy similar al grupo 1, y es que claro, las lecturas te dan la visión de currículum desde diferentes pues, autores, ¿no? Entonces, eso nos llevó también a pensar que el currículum es un ente vivo que cambia y evoluciona según el momento histórico y social y según las experiencias y el contexto y campo de acción tanto de profesores como de estudiantes, porque no es lo mismo pensar el currículo desde la escuela que desde la universidad, que desde la empresa, o sea, varía allí como la aplicación, digámoslo así, del concepto. Y finalmente vimos que era esa guía, ¿cierto?, para diseñar y llevar a cabo las actividades académicas que permitan alcanzar unos objetivos propuestos en cada curso. Cuando llegamos al punto de en dónde lo inscribíamos, ahí sí que dijimos, no, para nosotros es como, y cuando pusiste el Mentimeter, pues uno termina respondiendo, forzándose a responder una de las tres, pero digamos que en el grupo nosotros decíamos, no, el currículo es como un híbrido porque cuenta con cada uno de los tres grupos, o sea, cuenta con elementos cuando uno lo concibe desde el contenido, pero también incluye elementos de la planificación y por supuesto, pues, elementos de la realidad interactiva. Ya viéndolo frente a la práctica, en realidad cuando uno lo mira frente a la práctica, hay un fuerte componente de la planificación, más sin embargo, dependiendo de qué tan rígida o flexible es una institución, la parte de la realidad interactiva puede ser mayor o menor, ¿sí? Sí. Y vimos en nuestras 4 experiencias que pues teníamos mayores o menores flexibilidades, pero aún en el que tiene menor flexibilidad, igual el maestro lo convierte con sus estudiantes en una realidad interactiva, ¿sí? Porque busca que precisamente el currículo no sea como por un lado, sino que, y el estudiante, pues el proceso de educación vaya por otro, sino que ellos dos converjan, ¿cierto? Entonces, llegábamos a la conclusión de que, pues por nuestra realidad, sí impera mucho el tema de la planificación, pero que de manera, digamos, tácita, el tema de la realidad interactiva también se da. Esas fueron pues como las conclusiones del grupo. Sí, bueno, muchas gracias, Betty. ¿Alguien más quiere contarnos? Profe, nuestro grupo. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Antes profe, de que hables, Laura, recuerda pues los lineamientos que había planteado al inicio. Seguramente no, pues no todos estaban, pero mi gran recomendación es que quien hable, por favor, prenda la cámara para que lo veamos y no veamos una pantalla negra allí, porque eso es lo que vemos en este momento. Entonces recuerdan que habíamos definido eso, ¿no? O sea, quien esté hablando, que no pueda ver a la otra persona, porque incluso es diferente ver la imagen de la persona hablando, o en caso de que vaya a proyectar, pues proyecta y ya queda una imagen pequeñitica al lado de la persona que está hablando. Entonces, por favor, les recomiendo eso. Siempre que vamos a intervenir, prendemos nuestra cámara. Yo sé que a veces no lo hacemos, es porque la señal de internet está débil, porque pues de pronto se me cae la llamada, pero intentemos hacerlo para que tengamos una mayor interacción. Gracias. Adelante. Vale, profe, gracias. Sí, pues nosotras vamos a compartir el archivo en Drive que enviamos para la tarea. Sí. Entonces, pues creo que ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Vale, entonces, pues con respecto a la primera parte, sobre el concepto de currículo, pues decidimos tener una reunión en Zoom, pues siempre fue como de 1 hora más o menos larga para llegar al consenso.
pero pues nosotros decidimos plantearle, profe, los significados y lo que nosotras literalmente escribimos en el texto, desde nuestra experiencia como docentes y después de haber leído pues las lecturas recomendadas para la semana. Entonces, pues en esa parte, pues cada una decidió copiar y pegar la parte del texto de reflexión individual. Y el consenso, que lo voy a leer, es el siguiente. El currículo es la construcción de una guía dinámica sujeta a transformaciones, adaptaciones y reconstrucciones, de permanente consulta, análisis y retroalimentación, con la intención de fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, partiendo del contexto educativo, las interacciones entre el docente y el estudiante y las necesidades de la sociedad actual. En el proceso de elaboración se definen elementos tales como fines, objetivos de aprendizaje, competencias medibles, contenidos o saberes, estrategias didácticas y evaluativas, experiencias de aprendizaje y demás directrices que señale la política educativa en curso. Entonces, pues finalmente lo que hicimos fue recolectar de cada una del concepto que cada una había expresado, consolidarlo pues inicial en una sola definición y pues consideramos que este fue el que encerró como las perspectivas, los objetivos en cuanto al currículo. Okay. Entonces, importante, pues ahí en el grupo somos 2 docentes en ejercicio. Yo trabajo en un instituto y mi compañera en un colegio y mi otra compañera sí no es docente, ella es más desarrolladora de contenidos. Entonces eran como las perspectivas diferentes, pero pues las logramos como adaptar. ¿Y en cuál de las 3 concepciones se inscribe esa definición? Pues, profe, finalmente ese fue el consolidado, esta definición que acabo de leer, o sea, Sí, pero la segunda pregunta que hace referencia en cuál de concepción, ¿sí? O sea, porque igual pues la primera da cuenta un poco de la segunda, que es lo que yo les decía, ¿sí? Sí, pues finalmente la inscribimos como planificación, dentro de planificación, pues porque dijimos que de pronto la perspectiva en un colegio, en un instituto, la institución educativa ve al currículo como un contenido, porque nos presentan pues los contenidos, las temáticas, las páginas, los módulos, los logros, pero pues al momento de nosotros ejecutarlo lo vemos es como la planificación. Y pues lo vimos durante las 3 experiencias que tenemos. No sé si alguna de mis compañeras quiere agregar algo en este punto. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Voy a tratar de encender la cámara. ¿Te oímos muy bajito? Ok, no, es que estoy desde el computador. Sí. Okay. Bueno, con mi compañera somos, como decía Laura, yo también trabajo en la parte docente en un colegio privado y Jimena, que es la otra compañera que tenemos, ella sí trabaja desde la parte del diseño como de cursos como tal. Entonces, ¿qué evidenciamos? Y creo que ya todos los grupos lo han dicho, es que el currículo de las instituciones educativas, los colegios generalmente, desde la parte administrativa como tal, lo perciben como los contenidos que el profesor debe enseñar y debe dictar en el salón de clase. Entonces, en el colegio donde yo trabajo puntualmente, es una estructura, se llama una malla curricular, y ahí están por grados los temas que el docente debe dar. Esos temas van con unos logros y unos indicadores, y eso es lo que se le entrega al docente, y el docente debe hacer una planificación o una planeación de clase que posteriormente se revise y debe coincidir. En el caso, pues, puntual, donde yo trabajo, como tenemos certificación de calidad por ICONTEC, esa verificación se hace con respecto a lo que el niño registra en el cuaderno. Entonces, digamos que es muy cuadriculada la planificación porque todo debe coincidir, porque en el momento de la auditoría de calidad, si usted puso, por ejemplo, que en septiembre va a enseñar, no sé, la célula, en el cuaderno del niño debe ser registrado que en ese mes se dio. Entonces, desde la parte administrativa se ve como un contenido, básicamente como un contenido. Y ya el profesor, cuando lo ejecuta, lo ve como una planificación, que es el plan de clase o el plan de aula. De esa manera se trabaja. Y en el caso, pues, revisando nuestras experiencias, no es algo que se modifique o se transforme o se tenga en cuenta el contexto o la sociedad o la realidad que se vive, no.
Porque si lo miramos en comparación, por ejemplo, con toda esta época que hemos vivido de pandemia, pues uno dice, debería haberse ajustado a esta realidad. Sí. Pero realmente no. ¿Qué se hizo puntualmente? Eran 20 temas, como hay que ser flexibles, porque eso es lo que decía el documento, entonces digamos 10. Y ya, esa fue la flexibilización que se hizo como tal. Pero digamos que la dificultad es esa, que ya la estructura está y el profesor debe adaptarse. Y muchos, pues yo lo hablo desde mi experiencia, digamos que muchos de esos contenidos están desactualizados a la realidad que se vive en ese momento o lo que el estudiante realmente necesita aprender para poder pues, defenderse o vivir pues en sociedad. Hay muchos contenidos que uno dice, pues para qué se le enseña esto. O sea, hay cosas que inclusive ya no aplican, ya no aplican, pero pues igual está allí y se trabaja de esa manera. Okay. Muy bien. Muchas gracias. ¿Dejamos de compartir, por favor? Listo, profe, gracias. Muy bien, entonces voy a volver a compartir y vamos entonces a a partir de lo que ustedes han dicho, voy a hacer una síntesis de algunos de los aspectos y a mencionar algunos otros. Entonces ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, lo primero es el currículo como concepto es pues todo concepto es un constructo, es una construcción del hombre para explicar algo, ¿cierto? Es un concepto relativamente nuevo, y cuando digo relativamente nuevo es que está en uso apenas desde el siglo pasado. Lo cual en educación es muy poquito, porque pues la educación tiene mucho más siglos. Y eso significa que por ser un concepto que todavía está en construcción y en discusión, pues no hemos podido llegar a una propuesta clara de lo que realmente eso significa. Y por eso entonces algunos autores dicen que es un concepto polisémico, un concepto que puede tener muchas interpretaciones. Pero ¿por qué es importante para nosotros cuando ejercemos la docencia? Porque cuando nos hablan de el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es realmente donde nosotros actuamos, cuando somos profesores, esto que estamos haciendo aquí en este momento es un proceso de enseñanza-aprendizaje, yo debo tener claro la concepción que quiero de currículo o que entiendo de currículo para ver a sí mismo cómo a partir de ese concepto yo pienso el proceso de enseñanza-aprendizaje. Recuerden que uno de los objetivos que planteábamos al iniciar el curso, yo les decía, lo importante de este curso no es tanto ser capaces de hacer esa planificación como ustedes ya hoy lo estaban mencionando. Sí, seguramente vamos a aprender a planificar. Pero lo más importante es aprender a pensar el currículo. O sea, hacer pensamiento de currículo, lo cual significa ser capaz de pensar el proceso educativo. Porque esa es la función para la cual nos han contratado, para hacer un proceso educativo. Dado que es un concepto polisémico, pues hay muchas definiciones, muchas acepciones, como vieron en las lecturas, y no las voy a repetir acá, pues hay básicamente muchas orientaciones. Y el autor, primero que yo le sugerí leer, lo que hace es que trata de categorizar de manera también un poco arbitraria, ¿cierto? Porque toda categoría o toda taxonomía que uno haga es arbitraria. Trata de establecer como tres grandes categorías en las cuales se pueden insertar las distintas definiciones. Y me voy a referir a ellas, me voy a pasar un poco eso. Aquí hay algunas acepciones de definiciones, no las voy a leer porque pues, ustedes ya leyeron un mundo de definiciones que hay allá, ¿cierto? Y entonces quiero ir más bien a estas tres referencias: el currículo como contenido, el currículo como planificación y el currículo como realidad interactiva. Y quiero hacer algo para que entendamos por qué a lo largo de la evolución y el desarrollo de este concepto podemos hacer un rastreo con la historia de la educación y de lo que ha venido pasando.
Decíamos que el concepto aparece de manera oficial, aunque desde el siglo XVIII algunos autores ya hablaban un poco de ese concepto. Antes de inicios del siglo era más fuerte hablar del plan de estudios, ¿sí? O del plan de asignaturas. Luego entonces, por allá empezando el siglo, Bobbitt es el que lo hace pues muy famoso en un libro que se llamó exactamente así, El currículo. Y ahí fundamentalmente él utilizó el concepto para reemplazar el concepto del plan de estudios, es decir, ese listado o ese acervo de saberes o de contenidos que deberíamos transmitir. Entonces hagamos un paralelo con la historia. ¿Qué pasaba a inicios del siglo pasado? Estábamos iniciando la revolución industrial, ¿cierto? Había empezado la revolución industrial. Estábamos atravesados por el positivismo como teoría válida y científica, y estábamos orientados por el conductismo. Entonces, en ese momento, para los autores que empezaron a ver el proceso educativo, el acto de enseñar, establecieron y se dieron cuenta que la educación tenía un propósito y por lo tanto lo más importante era definir ese propósito en términos de unos objetivos y de unos contenidos. Y ese era el momento por el cual atravesaban todos los procesos educativos. Por lo tanto, entonces tenía sentido hablar del currículo como esa categoría en la cual yo establecía cuál era mi propósito educativo y cuáles eran los contenidos que fundamentalmente deberían aprender los niños y las niñas para poder llegar a esos objetivos de aprendizaje. Y así se mantuvo esa concepción del currículo como contenido durante los primeros 30, 40 años del siglo pasado. Luego aparece un autor que ha sido muy importante en la educación y que ha marcado de alguna manera muchos de los hitos y de lo que hoy tenemos en educación. Y fue el señor Tyler. Este señor empieza a entender el proceso educativo como un proceso desde la concepción todavía positivista y conductista como un proceso que podía ser controlado desde afuera. Recuerden, veníamos o estábamos ya entrando muy fuerte, o sea, ya la revolución industrial era una realidad, y si lo hacíamos el paralelo con los procesos industriales, pues los procesos industriales se controlan desde afuera, o sea, yo los puedo controlar. Entonces el señor Tyler entiende que el proceso educativo de la misma manera podía ser un proceso que se podía controlar, es decir, que se podía de alguna manera regular, que se podía planificar y que se podía prescribir. ¿Qué quiere decir? Lo que nos acaba de decir la compañera en la última exposición. Es decir, a mí me entregan, ¿sí?, unos lineamientos donde me dicen estos son los contenidos, estos son los resultados de aprendizaje o los indicadores de logro y esto es lo que los niños deben aprender. Ahora haga usted un plan de aula para ver cómo hace eso, pero tiene que cumplir eso, porque yo voy a ir a evaluar a ver si lo está haciendo. Entonces, miren que esa concepción del control de la educación inicia a mediados del siglo pasado, por allá en la década del 40, entre el 40 y el 50, con las propuestas de Tyler, ¿sí? Entonces, si el proceso era un proceso educativo que se podía regular, pues claramente entonces el currículo era ese plan que me permitía a mí anticipar lo que iba a ser ese proceso. Y como tal, entonces yo planificaba los objetivos, planificaba los contenidos y planificaba la acción misma, es decir, planificaba la actividad que se iba a dar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero algo más importante que pues no lo vamos a traer acá y seguramente lo van a ver en evaluación o lo vieron en el curso de evaluación, y es desde la concepción de Tyler, como el proceso educativo se puede regular, entonces yo lo puedo evaluar y medir. Y esa medición tendría que hacerse por fuera del proceso. Y fue Tyler quien propuso la evaluación externa. Hoy sigue vigente la evaluación externa, donde las pruebas saber
5, 9, 11, Saber Pro, las pruebas PISA. Eso obedece a esa concepción de la educación que puede ser regulada y controlada. Entonces, el currículo como planificación obedece a un momento en la historia de la educación, en los procesos formativos, ¿sí?, que tienen su rastro en toda esa herencia que traemos desde la revolución industrial, el positivismo y el conductismo. Pero luego entonces vienen todos los eventos, las guerras mundiales, y aparecen un grupo de pensadores que empiezan a decir, bueno, la realidad del mundo es otra, yo no todo lo puedo controlar, ¿sí? Resulta que cada proceso educativo no es ajeno al contexto en el cual se da, por lo tanto no se puede prescribir y no se puede pensar desde afuera, porque existen unas situaciones de orden social, políticas, económicas que determinan en un momento dado qué pasa. Y por lo tanto, entonces, el currículo debe ser más esa realidad interactiva. Ahí entonces, a partir de la década del 70-80, empiezan a aparecer, ¿sí?, de la mano de pensadores como los de la Escuela de Frankfurt, de Habermas, y una serie de pensadores sobre el concepto de emancipación y de realidad interactiva, de emancipación, el concepto de realidad interactiva. Y es ahí entonces donde nos dicen, el currículo es algo que se debe pensar, es algo que se debe planear, pero es algo que debe ser dinámico, interactivo y que se debe ajustar durante el proceso de aprendizaje y de enseñanza. Bien, entonces, resumiendo, la primera concepción de este concepto, de este constructo que se inventó el hombre para entender y explicar la educación, es el contenido, ¿sí?, de lo que hoy o de lo que en algún momento todavía se mantiene como el plan de estudios. Por eso para algunos currículo y plan de estudios son sinónimos. Y realmente currículo y plan de estudios no son sinónimos, son complementarios. Entonces el currículo se entiende como ese conjunto de asignaturas, secuencias, contenidos que se deben trabajar. El currículo como planificación es lo que han adoptado después de la década del 40, del 50, es lo que han adoptado la mayoría de los ministerios de educación en los países, en donde lo que se establece son una serie de lineamientos que vienen impuestos externamente, en donde de alguna forma se concibe lo mejor que se debería hacer en términos de ese proceso educativo y formativo. Por lo tanto, entonces, se concibe el currículo como ese plan y esos lineamientos, ¿sí?, para dirigir, ¿sí?, para prescribir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es entonces un marco educativo que determina la enseñanza y que intencionalmente debe ser llevado a cabo. Y ahí entonces uno entra a cuestionar y dice, ¿si es tan cierto que se lleva a cabo ese currículo? Posiblemente no. Y el currículo como realidad interactiva nos dice, venga, es una construcción, el currículo realmente es lo que sucede en el aula, es una construcción entre profesores y alumnos, ¿sí? Y es que ese es el origen de la educación. ¿Cómo empezó el proceso educativo? Pues una reunión de unos aprendices con unos maestros que tenían un propósito y un interés y una intención y que no estaban regulados desde afuera. Se reunían simplemente a aprender cosas. Luego se encuentran otras intenciones y otras motivaciones para los procesos educativos, pero inicialmente fue así. Por lo tanto, entonces entendemos el currículo como esa construcción entre profesores y alumnos, ¿sí? Así el currículo entonces se entiende como algo que determina el proceso educativo, pero que a su vez es determinado por lo que pasa en ese proceso educativo. Gráficamente, entendámoslo de esta manera. Cuando yo voy a mi salón de clase, ahí hay un proceso en el que estamos insertos estudiantes y profesores alrededor de una intención que es aprender algo para hacer algo.
o aprender algo para hacer algo, ¿sí? Para ser persona, para ser ciudadano, o aprender algo para hacer, para resolver problemas, para construir, para imaginar, para idear. Entonces, profesores y alumnos estamos en este proceso en el salón de clase, tratando de alcanzar un propósito formativo, ¿sí? Eso que pasa en el salón de clase, ese propósito formativo está determinado en un momento dado por las condiciones sociales, por las condiciones antropológicas, por las condiciones políticas de ese colectivo que está allí. Lo que suceda en una institución A, con unas condiciones políticas sociales, no es igual a lo que sucede en una institución B, que tiene unas condiciones sociales, políticas, económicas distintas. Por lo tanto, entonces ahí, en ese proceso educativo, las intenciones formativas tienen que ajustarse a esa realidad. Una vez que yo entiendo eso, pues puedo, a partir de entender esta realidad, devolverme a ese plan de aula, a ese currículo prescrito, a esa prescripción que yo hago del currículo para decir, eso no se puede, eso no tiene sentido, eso no es significativo para este colectivo, eso no es una necesidad para este contexto social y político. Es decir, que en ese momento yo debería ser capaz de volver a repensar este plan curricular y hacer el ajuste del plan de aula. Y una vez que hago el ajuste del plan de aula, o del plan curricular, yo encuentro y tengo mis lineamientos y mis orientaciones para volver al proceso. Pero ustedes saben que este proceso es un proceso vivo. Yo llego al proceso con una orientación, con unas ideas, con un esquema, con un plan de lo que quiero hacer. Pero pueden pasar muchas cosas y el plan puede no realizarse, puede realizarse parcialmente. ¿Por qué? Porque hoy los niños llegaron indispuestos, porque hoy era el partido de fútbol de la selección y entonces pues no estábamos tan interesados, o era la carrera de ciclismo, o había una situación de protesta social, o los niños no habían comido. En fin, hay muchas razones por las cuales esto que yo planifico no necesariamente va a salir tal cual pasa, tal cual yo lo pienso, pasa en el salón de clase. Pueden pasar cosas muy distintas. Y aquí entonces nos dicen los autores, hay algo que nosotros, sin querer queriendo, lo hemos venido haciendo. Y es ese tema del currículo oculto. O sea, esa comunicación no verbal. Esa forma de comunicarnos con nuestra postura, con la cara, con los gestos, con el tono de la voz, con la actitud o la disposición con que entramos al proceso o entran los niños al proceso. Entonces resulta que en este proceso, además de la intención explícita que yo pueda haber dejado aquí en el plan, donde digo, hoy vamos a aprender a resolver problemas de tal naturaleza, o hoy vamos a aprender a escribir tal cosa, con la manera como actuamos y actúa todo el colectivo que está en el salón, se va construyendo una nueva intencionalidad, que es la que se denomina el currículo oculto. Y eso hace entonces que en la medida en que yo soy consciente de eso, empiece a pensar y a revisar, bueno, ¿cuál es la intención formativa? Además de la explícita, ¿qué otra intención formativa implícita había aquí? Había intenciones formativas de orden, de respeto, ¿sí? De superación, de resiliencia. O sea, ¿qué otras cosas habían en ese ejercicio? Esto entonces es lo que se considera una realidad interactiva. Y es parte, como decían ustedes en la reflexión, parte de lo que algunos profesores viven y no sabían que estaban haciendo eso. O sea, por más que me dan un plan de estudios, cuando yo llego al salón con los chicos, con mis alumnos, yo ajusto, oriento, cambio, innovo, transformo para lograr algunos aprendizajes o lograr los aprendizajes que creemos que son más importantes para la vida de esos estudiantes. En ese sentido, entonces, es importante que nosotros entendamos
el concepto de currículo y que tomemos una postura respecto de qué entendemos por currículo. Y cuando les digo que entendamos y tomemos una postura, significa que entendemos como colectivo de una institución educativa el concepto de currículo. Yo les hago una pregunta. En sus instituciones, ya te doy la palabra, Alfredo, en sus instituciones, ¿ustedes han definido el concepto de currículo? Porque si no definimos el concepto de currículo, cuando yo hable con mis pares, posiblemente podemos estar hablando de cosas distintas. ¿Ustedes han revisado su PEI, su proyecto educativo institucional, para ver cuál es la definición que tienen de currículo? Bueno, sería interesante que lo hicieran. Sería bueno que tuvieran una charla con sus pares para saber qué piensan ellos de qué es el currículo. Si yo no tengo claro qué es el currículo, entonces, ¿cómo puedo hacer un proceso de diseño curricular? Dependiendo del concepto que yo asuma de currículo, voy a tener un modelo de diseño curricular distinto. Alfredo, adelante. Sí, no, el punto era que creo que en esa discusión nos dio fue miedo o temor a aceptar el currículum como realidad interactiva. Por lo menos fue la discusión que tuvimos en el grupo. Es decir, el temor a la libertad o el temor a no tener o que todo el mundo pudiera hacer lo que quisiera en la clase. Ese es el temor en adoptar ese concepto de currículum como realidad interactiva. Y siempre entonces decíamos, y de hecho en el grupo creo que al final fue la posición que tuvimos, no nos gusta como plan, pero que tenga algo de libertad y de posibilidad de que el profesor adapte ese currículum a su realidad. Casi que uno le da miedo inscribirse en currículum como realidad interactiva. Sí, de acuerdo. Sí, da temor. Pero lo otro que es importante que entiendan es que cuando yo arranco en la educación preescolar, el currículo es realidad interactiva, porque con los niños no hay una prescripción tan fuerte, ¿sí? Con los niños no hay. O sea, en el preescolar. Bueno, en el preescolar no. Tampoco, ¿no? Sí, cuando pasas a la primaria, te encajonan y te encasillan más. Cuando vas hacia la educación básica y media, ya hay cierto grado de libertad. Cuando llegas a la educación superior, todavía hay mucha más autonomía. Entonces, este concepto también está asociado al grado de autonomía que se tiene respecto de la autonomía académica, autonomía docente. Una cosa es la autonomía de la institución para definirse su currículo, otra cosa es la autonomía del docente para trabajar con los estudiantes en la búsqueda de esos aprendizajes. Y entonces sí, hay cierto temor y uno dice, es que si yo no lo prescribo, y es parte de lo que le sucede al Estado. El Estado dice, si yo no prescribo y no doy unos lineamientos acerca de lo que se debería enseñar en básica, en media, pues fundamentalmente podríamos llegar a un desastre, porque podemos tener instituciones muy responsables que hagan unas muy buenas propuestas curriculares, pero podemos tener otras instituciones que por no tener estas guías terminen haciendo unos mínimos de formación y dejando a los estudiantes con unas brechas de aprendizaje muy grandes respecto de lo que uno esperaría que se aprendiera. Entonces, por eso los estados, y no digo solo el Estado colombiano, los estados en general establecen estos lineamientos y estos estándares. Salvo en países muy avanzados como en Finlandia, porque hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de hablar con personas que vienen de Finlandia y uno les pregunta, bueno, ¿allá existen estándares? O sea, ¿existen los estándares? ¿Existen los derechos básicos de aprendizaje? ¿Existen los indicadores? Y dicen, no, ¿eso qué es? Eso no existe. Se supone que cada institución debe tener la autonomía, dependiendo de su región, su contexto, para definir lo que los chicos deben aprender. Sí, Jimena tiene la mano levantada. ¿Quieres hacernos alguna interpretación? ¿Alguna aclaración, pregunta, duda? Hola, ay, qué pena, tengo mi cámara dañada, entonces bueno, no puedo abrirla, por más de que intento. Tengo muchas cosas, pero bueno, tengo preguntas por ahora. Si tuviéramos que pensar entonces en el currículum, entiendo pues que es una definición que casi que uno se piensa desde su propia vivencia, pero entonces me quedan como dudas, incluyendo cuando usted dice que el plan de aula
es Sí. complementario a el currículum. Entonces me queda, por ejemplo, dudas como el plan de aula entonces hace parte del currículum y, por ejemplo, los diseños de sesiones también serían todo eso que compone ese currículum, pero al final el currículum se vive, por ende no me va a quedar nunca prescrito. ¿Sí? Eso es más o menos la conclusión que puedo llegar de toda esta conversación. Sí, a ver, yo saco una gráfica por acá que tengo oculta para que entendamos un poquito. Déjame, yo la activo. Bueno, la desoculto. Esta no le... esta. Entonces voy a volver a compartir para responder un poco a la inquietud de Jimena. Ahí están viendo ya mi pantalla, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Sí. Aquí, entonces resulta que si yo tomo el currículo como esa realidad interactiva, entonces casi que lo que estoy diciendo es que el currículo es todo, ¿no? O sea, el currículo es lo que nos pasa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y qué nos pasa en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, lo primero que nos pasa en un proceso de enseñanza-aprendizaje es que yo tengo que pensar el proceso. Yo tengo que planearlo. Porque cuando estoy hablando del proceso de enseñanza-aprendizaje, no estoy hablando de simplemente caos, desorden, improvisación. No. O sea, cuando estoy hablando de lo que nos pasa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, eso es todo. Entonces ahí estoy hablando de un plan. Pero el plan no es el currículo, el plan es solo uno de los elementos del currículo. O sea, el plan es solo una guía, es una orientación. Entonces entendamos lo siguiente de lo que pasa esquemáticamente en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Normalmente entonces yo vengo y prescribo un currículo. Ese currículo puede estar incluso prescrito desde el proyecto educativo o puede incluso estar prescrito desde afuera. Desde el Ministerio de Educación pueden llegarme los lineamientos, de hecho hoy me llegan los DBA, ¿cierto? Entonces, una vez que yo tengo el currículo prescrito, ya sea por mi proyecto educativo, por mi plan de área, por la forma como yo lo tenga, currículo que puede responder al marco económico, político, social, cultural, administrativo, ¿sí? O no responder, porque a veces aquí puede haber una fragmentación y ese currículo no responder a este marco, pero asumamos que sí, que la institución se lo ha pensado, que el Estado se lo ha pensado y el currículo sí responde a este marco. Pero como el currículo simplemente es una prescripción con unos lineamientos, cuando se lo presenta a los profesores sufre alguna transformación. Porque yo se lo presento a mi grupo de profesores, supongamos que yo soy un coordinador de área, se lo presento a mi grupo de profesores. O en el caso de Alfredo, que es el coordinador de un posgrado, se lo presenta al grupo de profesores. Normalmente los profesores entienden o interpretan parte del currículo. Hay cosas que a veces no la entienden, no preguntan, no dicen nada. Bueno, sí, yo entiendo más o menos lo que debe ser. Cuando los profesores ya se ven enfrentados a tener que ir al salón de clase, pues hacen algún ajuste. Entonces nosotros decimos que moldean ese currículo. En algunas instituciones se les pide que hagan un plan de aula. Entonces, hacer un plan de aula es una interpretación que el profesor hizo de el currículo que estaba prescrito. Entonces, estaba prescrito, él lo interpreta y hace un plan de aula, es decir, él hace un moldeo de eso que le están diciendo. Él dice, bueno, entonces yo lo voy a trabajar así, o voy a hacer esto, o voy a hacer las otras cosas. Pero cuando él llega al salón de clase, miren que acá gráficamente cambia y dice, bueno, pero ahora hay un currículo en acción. Yo hoy tenía como meta ver estos 10 temas. Pues se acabó el tiempo, los niños estaban inquietos, de los 10 vi 5. O sea, una cosa es lo que yo pensé que iba a pasar y otra cosa es lo que realmente pasa. Entonces, aquí hay una interacción, hay una acción. Yo había planeado que íbamos a hacer un ejercicio de debate, pues el debate no salió porque nadie intervino. Caramba, ¿y entonces ahora qué hacemos? Entonces, miren que en el currículo en acción pueden pasar muchas cosas. Yo puedo prescribir algo y eso no darse. Finalmente, el currículo realizado es una cosa así amorfa. ¿Por qué? Porque algunas cosas las pude hacer, pero resulta que ahí hay efectos complejos. Aquí aparece entonces nuestro famoso currículo oculto.
Hoy el profesor llegó de mal genio y regañó a 3 alumnos y no sé qué. Ah, bueno, entonces los estudiantes aprendieron algo y es el maltrato, el irrespeto, posiblemente en algún momento se puede respetar, o un estudiante vino hoy de malas pulgas y trató mal al profesor y trató mal a sus compañeros. Entonces, miren que en el currículo realizado pasan cosas que nosotros a veces no contemplábamos, no teníamos previstas, y eso constituye lo que se denomina el currículo oculto. Y eso pues hace que se desfigure esta intención prescrita que estaba desde acá. Mire todas las transformaciones que va sufriendo esa propuesta. Y finalmente llegamos al currículo evaluado. Entonces, una vez que yo hice un ejercicio, trabajé, no sé qué, luego entonces evalúo y resulta que no necesariamente yo evalúo toda la intención formativa. Ustedes seguramente, no recuerdo si ya vieron el curso de evaluación o no, uno a veces termina evaluando de forma fragmentada, unas partes sí, otras no, no hace una evaluación, no hace valoración, en fin. Entonces, esto es lo que sucede normalmente en un salón de clases, en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso entonces la pregunta es, ¿y del currículo qué es? Pues todas esas cosas es el currículo, es decir, lo que yo prescribo, las interpretaciones que se hacen por los distintos colectivos, lo que pasa en el salón de clase, lo que sucede sin que nos lo propongamos, pues todo eso hace parte del currículo, si es la definición que yo asumo como currículo interactivo. Porque yo podría decir, no, para mí solo el currículo es hasta la prescripción, o sea, estos 3 primeros. Lo prescribe el proyecto educativo de la institución, lo interpretan los profesores, lo moldean los profesores y ya. El currículo para mí serían estas 3 cosas. Ya lo que es el currículo en acción es proceso educativo, eso es otra cosa. Entonces, no sé si te queda claro. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, ya dijimos, el currículo es un concepto relativamente nuevo. Y como es un concepto, alrededor de ese concepto, ustedes saben que siempre alrededor de los grandes conceptos y las grandes categorías se construyen las teorías. Entonces, pues seguramente ustedes, bueno, algunos pueden venir del área de la educación y haber estudiado esto en sus licenciaturas, pero también tenemos aquí personas que no son licenciados de formación y no sabían que existían las teorías curriculares. Entonces, en la segunda clase, ya entendido que el concepto de currículo ha tenido muchas transformaciones, muchas acepciones, pues también hay teóricos curriculares que se han dedicado a estudiar el concepto y a establecer los elementos. Uno de esos elementos es el del diseño curricular. Entonces, dependiendo de la teoría curricular, pues yo hago ejercicios de diseño curricular diferentes. Entonces, en la segunda clase, o sea, lo que vamos a hacer en esta semana, básicamente es revisar las teorías curriculares, entender cuál es la propuesta curricular, cuál es la propuesta de ese enfoque curricular y entender cómo sería entonces un ejercicio de diseño desde ese enfoque curricular. ¿Para qué hacemos esto? Pues para que entendamos desde dónde vamos a trabajar o cuál enfoque quisiéramos trabajar. Para hacerlo entonces, como siempre, hay unas lecturas que ustedes van a encontrar en donde les presentan a ustedes fundamentalmente o se agrupan esas teorías en 3 grandes paradigmas. El paradigma técnico racional, que obedece a la primera mitad del siglo pasado, en donde fundamentalmente trabajamos desde el conductismo, el positivismo, y estábamos en la revolución industrial. El segundo paradigma es el interpretativo simbólico, ¿sí? El empirista conceptualista. Y el último paradigma ya es el reconceptualista o lo que se denomina el sociocrítico. Algunos empiezan a ver aquí unas palabras que hoy aparecen en muchos papers donde dicen que su proyecto educativo está desde una concepción sociocrítica. Bueno, seguramente están trabajando desde este paradigma. Pero ahí es importante entender qué es lo que nos dice el paradigma sociocrítico o reconceptualista. Bien, van entonces a hacer la lectura y van a tratar, lo primero que vamos a hacer de forma individual es llenar este cuadro donde vamos a decir, bueno, ¿cuál es la concepción del concepto de currículo en cada uno de los paradigmas? Para el paradigma técnico, ¿qué es el currículo? Para el paradigma interpretativo simbólico o empirista, ¿qué es el currículo? Y para el paradigma sociocrítico, ¿qué es el currículo? Pero vamos a ver que el currículo como constructo, como categoría, pues está conformado por unos elementos que lo definen.
Entonces, ¿cuáles son los elementos que definen el concepto de currículo en el paradigma técnico, en el paradigma conceptualista, en el paradigma reconceptualista? Luego vamos a mirar cómo el currículo está tan ligado al proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo se concibe la enseñanza desde cada uno de estos paradigmas para poder entender por qué esos elementos del currículo. Y finalmente vamos a ver cuáles son algunas críticas que se han hecho a estos paradigmas. ¿Sí? ¿Cuál es la crítica a este paradigma, al conceptualista y al reconceptualista? Luego de eso, entonces, la pregunta final es, ¿cuál de enfoque describe mejor su trabajo docente en relación con el currículo? Este, o los tres, o dos de ellos, no sé. Muy bien. Entonces, ¿cómo es el trabajo de la semana? Ustedes van a elaborar este cuadro, van a hacer la síntesis de la lectura en este cuadro, lo van a hacer de manera individual, van a elaborar un documento para responder a las preguntas, ¿sí? Luego, entonces, ustedes van a trabajar colaborativamente, lo van a subir al Drive, van a trabajar colaborativamente las diferencias y similitudes, van a formular una síntesis como grupo, y eso lo van a subir tanto en el Trello, o sea, es decir, vamos a usar a lo largo de esto el Trello, y vamos a tener como entrega de la semana un trabajo grupal que lo van a entregar a través de la plataforma Canvas. Dentro de 8 días tendríamos una reunión nuevamente sincrónica para revisar estos enfoques de paradigma. ¿Es claro entonces la propuesta de trabajo? Sí, señor. Profe, una preguntita. ¿La entrega es uno del grupo como se hizo el anterior? Sí, o sea, de hecho, cuando yo configuro, no sé si habían usado en Canvas esa opción otro profesor, pero cuando yo configuro en Canvas y le digo que ese trabajo es grupal, al hacerlo grupal, cuando uno de ustedes lo entrega, uno de los integrantes del grupo lo entrega, él automáticamente lo aplica para todo. Entonces, si otra persona sube otro trabajo, borra el anterior. Entonces, simplemente ustedes escogen un relator que es el que sube el trabajo y él automáticamente lo pone para todos, no se preocupen, ¿sí? Cuando está configurado de forma grupal. Es decir, que yo en la plataforma voy a revisarlo de forma grupal, o sea, hago la revisión para los 6, son 6 grupos, entonces son 6 trabajos que reviso. ¿De acuerdo? Bien, si no hay más preguntas, entonces pues dejamos por hoy ahí. Muchas gracias por su atención y participación. ¿Sí? Perdón, la semana se abre, o sea, porque en este momento no está abierta todavía la semana. No, apenas termine la clase yo les abro la página para que tengan las lecturas. Ah, ok. Y habilito la tarea. Ya todo está, o sea, yo les mostré la vez pasada que todo el curso está montado, o sea que yo no me demoro nada. Yo la abro después para que no se distraigan, porque antes yo la abría antes de la sesión y a veces la gente se distraía, empezaba a bajar la lectura, a hacer otras cosas. Entonces no, yo prefiero abrirla después, ¿sí? Entonces no se preocupen, ya en media hora está todo listo, configurado. El Trello se los configuro igual, ¿sí? Entre hoy y mañana les configuro el Trello. El Drive no, porque ustedes ahí tienen su carpeta de trabajo, entonces ya lo pueden hacer. Pero el Trello sí se los configuro en un rato. Vale, muy bien. Entonces, pues una feliz noche para todos y para todas. Gracias, profe. Feliz noche. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, profesor. Gracias, hasta luego, chao.